in there, please stand down. I won't let you hurt the people of this city or anyone ever again. You are the hero here. You
Buenas tardes, chicos. ¿Pueden escucharme bien, por favor? Buenas tardes, doctor, sí se le escucha. Muy bien. Buenas tardes con todos. Entonces vamos a empezar la clase de hoy em, correspondiente a una enfermedad. Es una sola enfermedad que vamos a tratar el día de hoy, pero corresponde al grupo de enfermedades que son llamadas enfermedades transmitidas por vectores. Y, y dentro de ellas, pues, están un grupo de enfermedades que necesitan la presencia de un intermediario que ponga en contacto el agente infeccioso con el huésped susceptible, en este caso el hombre. Y estos vectores pueden ser diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Generalmente son insectos. En el caso que vamos a tratar hoy, pues nos referimos a artrópodos, que son los zancudos. Los zancudos, estos pues tienen diferentes especies y géneros y son capaces de transmitir un grupo importante de enfermedades, sobre todo en países tropicales, ¿no? Donde pues predominan este tipo de enfermedades. Vamos a ver si compartimos pantalla por aquí. A ver, ¿dónde está la clase? Tres. A ver, me indican si pueden verlo, por favor. Y se ve, doctor. Ok. Bueno, dentro acá pueden ver, es la primera parte que se refiere a malaria. Ya ustedes tendrán luego la clase que las otras enfermedades, ¿no? Muy de moda ahora, como lo que es el dengue, la Zika, la chikungunya, que tienen también su propio vector. Vamos a ponerlo en presentación. Mantengan sus teléfonos, sus micrófonos apagados, por favor, para no interferir con la clase, a menos que les pregunte algo. Bien, entonces, hoy vamos a tratar del tema de malaria. Malaria es una de las enfermedades más antiguas, ¿no? Descritas en la literatura médica. Ya hay reportes de malaria ya en los papiros egipcios, ¿no? Entonces, es una enfermedad que es conocida desde mucho tiempo atrás. Eh, ¿Cuál es el vector de la malaria? A ver, chicos, está Nicole Gama. Sí, doctor. Nicole, ¿cuál es el vector de la malaria? El Anófeles. El zancudo anófeles, ¿no? Anófeles, así es. Em, ¿Y dónde es que vive este zancudo anófeles, Sebastián? Sebastián Gaviria se encuentra Ah, sí, sí, doctor, ¿podría repetir, por favor? el anófeles, que es el vector de la malaria que nos decía Nicole. ¿Dónde es que vive? ¿Dónde está este zancudito? En la selva, doctor. Sí, correcto, en la selva. Predomina en países tropicales, pero cuando se ha visto en el Perú, se ha encontrado perdón, se ha encontrado anófeles en gran parte de la costa peruana. ¿De acuerdo? Entonces existe una amplia distribución del zancudo. Lo que sabemos es que no está en altura. Es este insecto no sobrevive a temperaturas frías. Por lo tanto, más arriba de los 3000 metros es muy improbable, muy raro que esté el anófeles. Por lo tanto, si no hay el vector, no hay la enfermedad. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, la malaria, también llamada paludismo, es una infección causada por un parásito.
¿no? Este parásito se llama Plasmodium y es transmitida por el mosquito del género Anopheles. Recuerden que la transmisión de enfermedades que se dan por picadura hacia el hombre, en los mosquitos lo hace la hembra, no el macho. Quien pica, quien tiene una necesidad de fagocitosis, perdón, de absorber sangre, es la hembra para favorecer el desarrollo de sus huevos y permitir la persistencia de su especie. Ahora, si bien la malaria o el paludismo se transmite a través de la picadura de este mosquito anófeles, en pediatría vemos algunos casos de transmisión no vectorial, o sea, no asociada al anófeles, como por ejemplo en las transfusiones de sangre. También puede haber una transmisión de la mamá hacia el feto antes de que nazca, por ejemplo, y nacer el recién nacido con hacer paludismo congénito. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque puede pasar la barrera transplacentaria. Y si la mamá gestante en su último trimestre del embarazo pudiera enfermar, puede transmitir este parásito al recién nacido y cuando el recién nacido nace, hace la enfermedad, que es una enfermedad, como ustedes entenderán, bastante severa y podría causar la muerte de este recién nacido. El agente etiológico ya hemos dicho que es el plasmodium. Y el plasmodium son varios subtipos o géneros. Por ejemplo, el más común en nuestro país es el Plasmodium vivax. A su lado también tenemos Plasmodium falciparum. Menos frecuente es el Plasmodium malariae y Plasmodium ovale no se ha reportado en nuestro país, ¿no? Ya hemos dicho que el vector es el mosquito Anopheles hembra. Y este mosquito tiene unas características particulares, ¿no? Que ustedes pueden ver en la foto. Las hematófagas son las hembras, son pequeñas, llegan a medir hasta 1 centímetro, y esa postura que ven en la foto es la postura típica de reposo, ¿no? Es así en posición oblicua, ¿no? Con las patitas de atrás que levantan el cuerpo en ese ángulo. El color oscuro atrae a este insecto, favorecido por la humedad y el calor. Entonces, hemos dicho que el frío los hace correr. En el frío no hay esos mosquitos. Y esos suelen picar en la noche, al anochecer. Para que haya transmisión de la enfermedad, se requieren condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo, crecimiento y propagación de los mosquitos, vectores. Entonces se necesita un ambiente cálido y húmedo, ¿no? Que por lo menos las temperaturas sean superiores a 15 grados durante más de 30 días al año. Por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar, el riesgo es bajo y es rara la transmisión por encima de 2700 metros. Prácticamente por encima de 3000 metros no hay el vector, por lo tanto no puede haber malaria autóctona. La transmisión es menor en la ciudad que en el campo, ¿no? En el campo es mucho más fácil su transmisión porque se dan las condiciones de desarrollo del mosquito, ¿no? Que haya aguas estancadas, eh, acúmulo de agua que permite el desarrollo de este mosquito. El mayor riesgo de transmisión de la enfermedad se da al final de las épocas de lluvia, ¿no? Donde ya no hay una remoción mayor del agua. El ciclo biológico de este parásito de Plasmodium se va a dar en dos ambientes, en el hombre, que es el huésped susceptible, y en el mosquito. En el hombre, básicamente, estos parásitos se ubican en el hígado inicialmente, donde luego invaden la sangre. Y cuando invaden la sangre generan los ciclos característicos de fiebre o crisis palúdica, ¿no? Que es ¿no? Empieza con calor, perdón, escalofríos y sudoración. ¿Qué pasa con el mosquito que pica a un hombre infectado? Pues lleva los gametocitos. Los gametocitos en su intestino se van a diferenciar y van a
formar finalmente los merosocitos, que son los trofocitos que van a infectar al hombre. Entonces ellos se multiplican inicialmente en el sistema digestivo del mosquito y luego migran hacia las glándulas salivales y allí se acumulan. Entonces cuando el mosquito pica a un hombre susceptible, a una persona susceptible, va a transmitir estos parásitos. Entonces, estos parásitos, ¿no? Dentro del torrente sanguíneo de la persona se llaman trofozoitos. Y estos trofozoitos entran en la célula hepática. En la célula hepática va a formar, se van a dividir y forma un esquizonte que cuando crece rompe la célula y libera estos merozoitos, aquí ya se llaman merozoitos, hacia la sangre. Y esta liberación de los merozoitos en sangre genera los ataques de fiebre. Los merozoitos inmediatamente buscan ingresar a las células sanguíneas dentro de los glóbulos rojos. Habitualmente infestan un parásito por cada glóbulo rojo y eso es característica mayormente del vivax. El Plasmodium falciparum, que es mucho más agresivo, tiende a infestar varios parásitos dentro de un glóbulo rojo. Dentro de este glóbulo rojo se van a transformar en esquizontes por la división de estos trofozoitos y rompen el glóbulo rojo y liberan cantidades de merozoitos nuevamente al torrente sanguíneo. Desde que ingresan al glóbulo rojo hasta que rompen, generalmente van a pasar 3 días. Y esto se llama terciana, es decir, los ataques de fiebre se producen cada 3 días. Pero en algunas especies de Plasmodium, como el malaria, por ejemplo, este ciclo dura 4 días, por lo tanto se llamará cuartana. Entonces, en el humano, el parásito tiene una fase hepática, donde se divide inicialmente, y luego pasa hacia una fase hemática, y genera principalmente episodios de ataques de fiebre, ¿no? De fiebre y, y destrucción de los glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos que se destruyen, van a generar entonces cuadro de anemia en forma significativa, ¿no? Estaríamos hablando de una anemia que se produce secundaria a un cuadro infeccioso que lleva a una destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Como una anemia hemolítica, porque se están destruyendo los glóbulos rojos. Esta destrucción de los glóbulos rojos deberían dar una anemia de tipo normocrómica, o sea, sin alteración del color, y del tamaño de los glóbulos rojos debería ser el mismo, no tendría por qué ser ni microcítica ni macrocítica, ¿no? Algunos merozoitos en la sangre se van a transformar en gametocitos. Estos gametocitos, que son macho y hembra, digamos, son absorbidos por el zancudo hembra, y estos gametocitos son los que dentro del sistema digestivo van a formar un cigoto, un ooquiste y finalmente esporozoitos, que son los que van a las glándulas salivales del zancudo para que cuando pique siga el ciclo, ¿no? Así es. Entonces, este es el ciclo biológico del Plasmodium, ¿no? Cómo afecta tanto al insecto, en este caso el anófeles, como al ser humano susceptible. En el Perú, estos son, digamos, el mapa epidemiológico en el cual tenemos diferentes especies de anófeles, no es solo una especie de anófeles, tenemos el anófeles darling y en rojo, principalmente en Loreto y en Madre de Dios, hay el anófeles albimacus, anófeles pseudopunctipenis y el anófeles sp, ¿no? Que es sin tipificar. Como ustedes ven, principalmente se distribuye en zona tropical, ¿no? En la zona de selva. Sin embargo, también en la costa, tanto de Lima, Ancash, La Libertad, podemos ver anófeles. Entonces, estas zonas que vemos se ha descrito anófeles, podría pues ser focos donde se desarrolle casos de malaria autóctona.
¿no? Si es que hay una transmisión dentro de este territorio. Estos son los casos de malaria del 2020 al 2023. Vean que en los últimos años la malaria ha aumentado de forma significativa en el número de casos, ¿no? Este, y tiene picos durante el año. Y estos picos durante el año se dan en las semanas epidemiológicas. Por ejemplo, en el 2020 fueron las semanas epidemiológicas 7, 8 a 11, ¿no? Los mayores. Y luego se repite en las semanas 38, 37, 39. En el 2022 hay un aumento constante con picos en las semanas 7 a 11 y también en las semanas 23 y 29. Entonces, esto, como digo, tiene relación mucho con el tema de las lluvias, o de cómo se están dando las lluvias en nuestro país, sobre todo en la zona tropical de nuestro país. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo es que se presenta la enfermedad en las personas susceptibles? Generalmente, al inicio de la enfermedad, pues se manifiesta con síntomas inespecíficos, ¿no? Que podría ser cualquier virosis, como un cuadro gripal, o sea, puede haber dolor de garganta, malestar, dolor del cuerpo, decaimiento, cefalea, etc. ¿No es cierto? Ese es el inicio. Y los paroxismos febriles, que se suelen dar cuando hay una parasitemia dentro del torrente sanguíneo, inicia con escalofríos. Generalmente el paciente empieza a tiritar, ¿no? Ese es el término que usamos, tiritar, tirita, tiembla como si tuviera frío, empieza a temblar, y eso dura de media hora a una hora. Luego se calman los escalofríos y aparece la fiebre, ¿no? La etapa de calor. Entonces empieza con escalofríos, sigue el calor que dura de 2 a 7 horas, que es la fiebre en sí, y lleva finalmente a la tercera etapa, que es sudoración, que es la forma de disipar el calor que tenemos. Entonces, ese es el ciclo del paroxismo febril que se presenta cada 3 días en terciana o cada 4 días en cuartana. No olviden, escalofríos, luego calor, luego sudor. Y de allí, este ciclo esta crisis que puede durar desde 2 horas hasta 7, 10 horas, ya se queda sin fiebre por varios días, ¿no? Varios días, dependiendo de la especie, ¿no? Puede ser cada 3 días o cada 4 días. Y ese ataque palúdico, esas crisis de fiebre y escalofríos, se producen pues cada vez que se presenta la ruptura del esquizonte en el glóbulo rojo, ¿no? Cada 3 días o cada 4 días. En nuestro país, sobre todo en las zonas de selva, cuando ustedes vayan a hacer sus serums a Puerto Maldonado, de repente a Loreto, ¿no? Caballo Cocha, Saramuro, cuando vayan ahí a hacer sus serums, van a tener en cuenta que todo cuadro febril en un niño que viene de una zona endémica, puede ser que no estén allí, pero que alguien viene a consultar por fiebre y ya está regresando de viaje, de haber estado en Iquitos, de haber estado en un campamento, etcétera. Entonces, si viene de una zona endémica, piensen en malaria, piensen en malaria. O sea, eh, ahora también pensamos en dengue, ¿no? Antes, de verdad, dengue no hemos tenido hace mucho. Cuando yo estudiaba medicina, dengue no había en nuestro país. Poco a poco se ha ido introduciendo. Y ahora, con nuestro contexto actual, ya pensamos también en dengue, ¿no? Entonces, pero de las zonas tropicales, pensar malaria, pensar dengue, por el contexto actual en que estamos viviendo. Al inicio, pues, lo característico, digamos, sería la fiebre, ¿no? Lo único. Y recuerden que fiebre es común a muchas enfermedades, o sea, no es patognomónica de algo, pero sería la fiebre. Se puede presentar en los niños con síntomas digestivos, como vómitos, diarrea, dolor abdominal, o síntomas respiratorios, como tos. ¿Qué cosas nosotros vamos a encontrar en el examen físico? Evidentemente, vamos a encontrar palidez, ¿no? Hemos dicho que la anemia o la palidez por la malaria se genera consecuencia de la destrucción de los glóbulos rojos, o sea, de los eritrocitos.
Entonces, no es una anemia por déficit de algún nutriente, ¿no? Que sería una anemia microcítica hipocrómica, ¿de acuerdo? Ahora, como los glóbulos rojos son los que están afectados por los parásitos, nuestro sistema inmunológico, sobre todo los órganos del RES, del sistema retículo endotelial, que son los que nos protegen de las enfermedades, van a detectar que los glóbulos rojos están infestados, no son normales, y allí empiezan a destruir a los glóbulos rojos. Ahora, este RES se incrementa y el RES, principalmente, su órgano principal es el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos. Nosotros lo conocemos como el sistema retículo endotelial. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar en el examen físico de un paciente con malaria aumento del RES, ¿no? Y eso se va a evidenciar como hepatomegalia y sobre todo esplenomegalia. La esplenomegalia se ve característico. Hay anemia y también se puede ver trombocitopenia. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y por qué habría trombocitopenia? ¿Acaso afecta a las plaquetas? A ver quién me contesta. Isabel Quispe, ¿está presente? Isabel, ¿se encuentra? A ver, ¿quién puede participar y decir qué, qué podemos ver, qué podemos, por qué se ve trombocitopenia en esta enfermedad de malaria? A ver, chicos. Eso es importante, para ver qué tan atentos están conmigo. Mm, ¿Nadie? Doctor, ¿podría ser secundario la hepatomegalia? ¿Cómo así la hepatomegalia produce trombocitopenia? Está- Disminuiría la producción de plaquetas. A ver, las plaquetas no se producen en el hígado. Las plaquetas se producen de los megacariocitos que se encuentran en médula. No, ahí es la producción de plaquetas, igual que los glóbulos rojos, igual que los glóbulos blancos. Pero en esta enfermedad, ¿por qué estaríamos viendo trombocitopenia? Tiene que ver con la hepatomegalia. Sí, Doctor, sí. sobre la anemia, podría ser que cuando hay destrucción de los glóbulos rojos se asocia a una anemia y esto es causa de la esplenomegalia. Yo creo que es al revés, o sea, la esplenomegalia se produce porque aumenta el sistema retículo endotelial, ahí están pues los macrófagos, para destruir a los glóbulos rojos. O sea, se genera una esplenomegalia para tratar de eliminar los glóbulos rojos alterados. Entonces, eso genera destrucción de glóbulos rojos y por lo tanto anemia, ¿no? Por destrucción de los glóbulos rojos. Correcto. Pero también me están diciendo que veo anemia y también puedo ver trombocitopenia. Entonces, ahora quiero encontrar la explicación fisiopatológica de por qué hay trombocitopenia. Si ustedes piensan en la fisiopatología, van a poder entender los síntomas y signos más fácilmente, no solamente memorizarlos, sino encontrar explicación. ¿Por qué tenemos trombocitopenia? Esa es la pregunta. Les dije que algo tiene que ver el hepatomegalia. ¿Qué más? Por la destrucción de los hepatocitos que se da al inicio. La esplenomegalia en un inicio se da porque, como les dije, entran e infestan a los hepatocitos. O sea, hay una inflamación del hígado, hay destrucción de las células hepáticas en un inicio. Y eso también puede explicar por qué hay hepatomegalia. Pero, trombocitopenia, ¿cómo explicamos la trombocitopenia? Doctor, ¿puede ser por un aumento de la agregación plaquetaria? La agregación plaquetaria, Mm. no habría una explicación de la agregación plaquetaria, pero están más o menos en camino. Como un Hay un- atrapamiento de las plaquetas, doctor. Eso está mejor. Muy bien, Diana. Excelente. Al haber hepatomegalia y al haber esplenomegalia, gran parte de la sangre se encuentra en estos órganos.
está, como dice, atrapada allí, ¿no? Por lo tanto, cuando uno en sangre periférica mide plaquetas, las encuentra disminuidas. Eso es una explicación de la trombocitopenia, que se ve cuando existen enfermedades que comprometen el hígado o el vaso en forma significativa. Entonces, cuando hay esplenomegalia, sobre todo esplenomegalia, hay una trombocitopenia relativa por secuestro a nivel esplénico de la masa sanguínea. Ahora, si nosotros hacemos a estos pacientes un examen bioquímico, por ejemplo, glucosa, urea, creatinina, digamos, no habría mayor alteración, a menos que estemos ante una enfermedad grave, con compromiso ya multisistémico. Pero normalmente al inicio de la enfermedad, cuando ésta está comprometiendo el hígado, el sangre, normalmente la bioquímica es normal. Incluso al inicio de las enzimas hepáticas no se ven alteradas, porque recuerden que la fase hepática es rápida, o sea, es una primera división a ese nivel, se liberan los merosocitos en sangre y van a atacar a los glóbulos rojos, no vuelven a entrar en las células hepáticas, no vuelven a entrar en las células hepáticas. Por lo tanto, no se genera, digamos, una destrucción progresiva de células hepáticas. Solo es en un inicio, ¿de acuerdo? La hepatomegalia y la esplenomegalia más se ve por el aumento del sistema retículo endotelial, que forma parte del hígado también, ¿no? Forma parte del hígado también. Y el vaso principalmente, ¿no? Lo que podríamos encontrar si la proteína C reactiva, la proteína C reactiva aumentada, porque se está generando un cuadro inflamatorio. Y la DHL, ¿no? La lactato deshidrogenasa, están elevadas porque se está produciendo destrucción celular. O sea, ¿qué células se han destruido? Pues los hepatocitos al inicio y consecuentemente los glóbulos rojos. O sea, se está produciendo una hemólisis y eso aumenta la DHL. En enfermedades como la anemia hemolítica o enfermedades como leucemia que generan destrucción celular, vemos que la DHL se incrementa en forma significativa. Y aquí es un cuadro en el cual podemos encontrar DHL elevada por la destrucción de los glóbulos rojos. A ver, creo que me pasa algo, sí. Bueno, le decía que podemos tener también casos de malaria grave. Ya la malaria grave, ¿por qué se da? Se da porque hay compromiso de sistemas en forma significativa. ¿Y por qué los órganos o sistemas se afectan? Se afectan porque se produce obstrucción de la microcirculación de estos órganos. ¿Y por qué se produce obstrucción de la circulación en estos órganos? Por ejemplo, cerebro, o riñón, o hígado, ¿no? Porque se generan trombos. Y esos trombos se están generando no por una alteración de las plaquetas, ni porque las plaquetas estén bajas o altas, no, sino que hay una, hay una, hay una característica del parásito que se llama citoadherencia. Y la citoadherencia es lo que da la patogenicidad de mayor gravedad. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos que están infestados por estos parásitos tienen la capacidad, en mayor o menor medida, de adherirse unos a otros. Principalmente cuando la infestación se da por Plasmodium falciparum. Falciparum tiene una característica mayor o una intensidad de citoadherencia mayor. No digo que el Vivax no la tenga o que el malaria no la tenga, sino que esta citoadherencia es más intensa, mucho más agresiva en el Plasmodium falciparum. Por lo tanto, las infestaciones por falciparum, por esta citoadherencia, estos glóbulos rojos infestados se unen unos a otros, se forman conglomerados y estos son trombos que cuando van hacia la microcirculación alteran la microcirculación generando infartos, o sea, infartos a esos órganos. Y si estamos afectando al riñón, estaríamos hablando de una insuficiencia renal aguda. Si estamos a nivel de hepático, estaríamos dando una insuficiencia hepática aguda. A nivel cerebral, ni qué decirlo, ¿no? Entonces,
Esta característica de citoadherencia es lo que da al parásito la posibilidad de ser una enfermedad mucho más grave, comprometiendo cualquier órgano de la economía. Entonces, se ha asociado mucho al Plasmodium falciparum, ¿no? Que genera trastorno de sensorio por compromiso cerebral. Puede haber obnubilación, estupor, debilidad extrema, convulsiones, vómitos, ictericia, diarrea. Esta malaria grave tiene que ser hospitalizada, no puede ser manejada en forma ambulatoria. Entonces, los casos de malaria grave es todo caso que se ha confirmado se trata de una malaria que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Deterioro del estado de conciencia, anemia severa, una gran parasitemia en el examen de laboratorio y signos de insuficiencia aislada o asociada de compromiso renal como ligurianuria, cardiovascular como sangrado o petequias, hepática como ictericia y pulmonar como dificultad respiratoria. Entonces, si yo tengo a un paciente con malaria que tenga cualquiera de estos, trastorno sensorio, ni hablar, es una malaria grave. Una anemia severa, o sea, una hemoglobina menor de 7, parasitemias altamente elevadas, o compromiso renal, cardiovascular, hepático, pulmonar, es un paciente que tiene que estar hospitalizado, incluso con necesidad de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, la malaria por Plasmodium falciparum es la forma más grave. Se caracteriza por tener parasitemias altas y con frecuencia se asocia a complicaciones graves. Por lo tanto, su mortalidad es mucho mayor, sobre todo si no hacemos un diagnóstico rápido. Y es la malaria que más problemas tenemos por resistencia al tratamiento. Entonces, todo esto, el origen de todo esto es que el Plasmodium falciparum tiene esa característica de una mayor citoadherencia que lleva a que haga todas esas complicaciones. Y las complicaciones mayores, pues es el compromiso neurológico, es decir, la malaria cerebral. La anemia severa que, pues, condiciona serias dificultades. Puede haber hipoglicemia, insuficiencia respiratoria con acidosis metabólica, insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, un shock multifactorial, coagulación intravascular diseminada, y en algunos casos, sobre todo cuando la esplenomegalia es importante o hay un traumatismo significativo, ¿no? Puede generar la ruptura esplénica que es mortal, si no es atendido en forma inmediata con una cirugía de emergencia. Por ejemplo, en la foto que ven allí, pues claramente si este niño tiene malaria, definitivamente no es un niño que está dormido, no parece dormido, sino es un niño con un trastorno sensorio bastante significativo, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo debo alterar, tener alerta, estar alerta ante un caso de malaria? Pues lo que llamamos criterios de mal pronóstico. Si la edad del menor es menos de 5 años, más aún si es un menor de 1 año, pero menor de 5 años es de riesgo. El hecho que tenga hipotermia o hipertermia sostenida, es decir, que la fiebre no baje con facilidad, no tenga fiebre alta prolongada, o no necesariamente fiebre alta, sino temperatura baja, que llamamos hipotermia. Que el paciente se encuentre en shock o que presente hemorragias de forma significativa. Que tenga compromisos neurológicos serios como coma, convulsiones. Haya dificultad respiratoria. Las parasitemias sean altas y es un aviso que esto se va a complicar. Que haya leucocitosis, ¿no? La leucocitosis reactiva ya es una situación de alerta mayor. Insuficiencia hepática, como dijimos, con presencia de ictericia o trastorno de la coagulación. Anemia severa y acidosis metabólica, que ya está indicando que no hay una circulación adecuada en los órganos y sistemas, que lleva al acúmulo de ácido láctico. Sí, pues no, también esas son fotos de la Organización Mundial de la Salud, son pacientes africanos, niños, con
evidente compromiso de su estado neurológico, consecuencia de una malaria grave con compromiso cerebral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y aquí, de repente hay un poquito de tiempo, creo que sí, tenemos unos minutos. Yo he trabajado en gran parte de mi experiencia médica, he tenido la oportunidad de trabajar en la selva. Al final les muestro algunas fotos que yo mismo he tomado en la ciudad de Saramuro, en Andoas. Em, y tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de investigación hacia una comunidad Ashuar, ¿no? Los Ashuares viven a la orilla de los ríos generalmente y había necesidad de estudiar si había contaminación por la actividad petrolera de la zona. Y fuimos varios días a quedarnos en la comunidad para tomar muestras tanto de personas, animales, suelos, agua y valorar cómo estaban los niveles, los metales pesados, ¿no? Plomo, cadmio, mercurio, etcétera. Eh, Estaba yo de veedor de protocolos de investigación, estaba también el médico serumista de la zona, del Ministerio de Salud, y la mayor parte eran ingenieros, biólogos, laboratoristas que tomaban la muestra, etcétera. Una enfermera también estaba con nosotros. Y recuerdo claramente que el segundo día, la segunda noche que estábamos en el campamento, en el mismo pueblo, me viene a buscar el APU. El APU es, digamos, el alcalde, ¿no? El jefe de esa zona. El APU que quería que vea a su hijo que estaba mal. Entonces, en cierta forma sabían que yo era el médico pediatra que había ido de Lima, etcétera. Y en eso, pues, preparé mis cosas y el médico de serumista me acompaña, ¿no? Va conmigo. Y yo llego donde el APU, su familia, está su esposa, están sus hijos. Y estaba un niño de 4 años, 5 años quizás, que estaba pues con cuadro febril, que ya había empezado el día de hoy, pero ya tenía historia de fiebre previa. Entonces yo haciendo la historia de cómo era la fiebre, característica de la fiebre, si había tos, si había otros signos y síntomas, preguntándole a la mamá a través de un traductor. Finalmente, cuando me acerco, no, veo pues que el serumista también estaba con su maletín, sacó las pruebas, esas que ustedes ven allí en la foto, que son pruebas de inmediatas, le tomó la muestra de sangre y ya. Cuando yo me acerco a examinar al niño, el médico se acerca y me dice, doctor, es Vivax. Entonces, allí pues era importante la tipificación específica de qué tipo de plasmodium estábamos viendo, ¿no? Se trataba de una malaria por Plasmodium vivax. Andaban él siempre con su esquema de tratamiento y se le dio el tratamiento correspondiente. Entonces, el diagnóstico siempre es clínico, epidemiológico y confirmación laboratorial. ¿De acuerdo? O sea, la parte clínica y epidemiológica nos da alta sospecha de un cuadro clínico de malaria. Y eso se confirma por laboratorio. El laboratorio lo que hace es un examen que ya es de bastante tiempo atrás, cuando no existían las pruebas, la PCR, pruebas moleculares, no existían el Optimal Pro, que es pruebas rápidas, no había, ¿no? Pues lo que se hacía es gota gruesa. Y eso también me trae la memoria cuando estuve trabajando en el norte, en Ayabaca, pues estuve en un centro de salud que está en la zona costa, no en la zona sierra de Ayabaca, sino en la zona baja. Eh, Allí, pues en el centro de salud, cuando voy el primer día a trabajar, veo una cola enorme de pacientes, ¿no? Que estaban haciendo cola. Cuando entro a consultorio, pues ya pasó una hora y no había pacientes. Decía, ¿qué pasó con los pacientes? ¿A dónde se los llevaron? Si yo soy el único médico acá. Bueno, al rato viene el técnico con las historias clínicas, las pone en un escritorio, pues, y estaban algunas con
su resultado de gota gruesa. Es decir, todos los que entraban a triaje, admisión, si venían por fiebre, no entraban al consultorio, sino al laboratorio a que le tomen su gota gruesa. Ya con el resultado de gota gruesa, recién entraban a consulta externa. Entonces, así es más o menos como se ve en estas zonas que pues el índice de malaria es bastante alto. Entonces, el examen de gota gruesa es importante, pero depende mucho de la experiencia del evaluador, del laboratorista, ¿no? Si tiene experiencia va a detectar parasitemias bajas, si no, pues solamente verán a veces las parasitemias altas y no las bajas. Entonces, también se puede hacer extensión de sangre periférica, pero ahí se ven cuando son las parasitemias altas. Y las parasitemias bajas no se ven en sangre periférica. Se necesita hacer la gota gruesa. Y lo que ha ayudado mucho, pues, son los test rápidos, ¿no? Los test rápidos inmediatamente te marca si es o no malaria, y es más aún, ahí para ver si es vivas o falciparum. La PCR, que es la reacción cadena polimerasa, es poco útil porque en la zona de selva no hay esa metodología. Trasladar la muestra a las capitales de las regiones o a Lima, pues tarda, ¿no? Y además que es una prueba que por sí tarda más de un día. En esta foto, como ustedes ven, a ver, ¿quién se atreve a decir qué parásito es? Chicos, ¿quién podría decirme qué parásito es? ¿Vivax, falciparum? Doctor, ese falciparum. Claro, ¿por qué? ¿Por qué, Diana? Mm, porque se puede ver varios parásitos infestando un mismo glóbulo rojo. Muy bien, Diana, sí, exactamente es eso. Recuerdas muy bien tu curso de parasitología. Es cierto, ¿no? Vean la lámina, veo hasta 3 parásitos dentro de un glóbulo rojo, ¿no? Y eso no lo hace el Vivax. El Vivax es más monógamo. O sea, está un parásito con su glóbulo rojo. En cambio, el falciparum es un polígamo, o sea, están varios parásitos con un glóbulo rojo. Así es. Así que esto corresponde a un falciparum, ¿no? Y ahí lo pueden ver más claramente los anillos, ¿no? Que son los trofozoitos. Acá la foto de gametocitos, que me decían cuando estudiaba mi curso de parasitología, los platanitos, se parecen a los platanitos. Y los test de diagnóstico rápidos, pues ustedes han visto ya en la foto algunos, hay varias marcas, esto desde antes, de repente ya no están, y cuando vayan ustedes vean otros test, que como les digo, ahora pueden detectar si es falciparum o es vivax. Su sensibilidad y especialidad es buena, entre 80 y 95%. No te dicen el grado de parasitemia, solo te dicen es vivax o falciparum o no es nada, ¿no? Puede haber falsos negativos si las parasitemias son bajas, o también haber falsos positivos, ¿no? Cuando los pacientes ya pasaron el tema de la enfermedad, ¿no? Y no es la enfermedad que tienen ahora. La reacción en cadena polimerasa para malaria, lo que busca es el gen, la genética. Es altamente sensible, altamente específico, puede haber parasitemias muy bajas si lo detectan, puede haber hasta más de un parásito. Sirve para las 4 especies, pero requiere mayor tiempo, ¿no? Y se requiere equipo y personal especializado, son más costosos. Acá les pongo el tratamiento, en verdad no es para que lo aprendan, porque el tratamiento varía según las zonas, según el grado de resistencia. Si ustedes van a hacer sus serums o trabajar en zona de selva, probablemente cuente con las guías de ese momento que se están recomendando, ¿no? Pero en general, la base del tratamiento para Plasmodium vivax, por ejemplo, en niños, son cloroquina y primaquina, ¿no? Cloroquina por 3 días y primaquina por 7 días. Ahí están las dosis, no es para que la aprendan, para que tengan referencia que la cloroquina y la primaquina pues son las bases del tratamiento. ¿Y saben ustedes de dónde sale la cloroquina? ¿Alguien sabe un poquito de historia de la medicina? ¿Mm? Creo ¿Alguien? que pero no me acuerdo de dónde. Eh, ¿Ustedes saben qué es lo que tiene nuestro escudo nacional? El árbol de la esquina. El sí, árbol de la quina, ¿no? ¿Y por qué es tan famoso el árbol de la quina? porque de ahí sale la quinina también, ¿no? Porque el árbol de la quina fue utilizada para curar las fiebres, ¿no? Que causaba el paludismo, ¿no? Entonces, ahí sale la quinina.
Y la cloroquina es un derivado de la quinina, pues, ¿no? O sea, justamente ahí ya se ha trabajado en la laboratorio y se hace la cloroquina, sale de la quinina, que está en el árbol de la quina. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y la malaria por Plasmodium falciparum ya pues tiene más esquema de tratamiento por la gran resistencia que ha ido generando, ¿no? Artesunatos, pirimetamida, mefloquina, quinina mismo, clindamicina, se puede utilizar para falciparum según la zona donde está dada la alta resistencia que genera. El tratamiento de la malaria grave, pues es un paciente, les dije, tiene que estar hospitalizado, se por venosa. Se utiliza principalmente los derivados de la artemisina, que es el artesunato, ¿no? Y se da por vía endovenosa hasta en 3 dosis, ¿no? 2.4 miligramos por kilo a las 12 horas de las 24 horas. Pero tratar de pasar rápidamente a vía oral, ¿no? A 4 miligramos por kilo hasta completar 3 días de tratamiento. Y la segunda opción es usar quinina y clindamicina para malaria grave. Ahora, la prevención de la enfermedad es la prevención misma que se utilizaría para todas las enfermedades transmitidas por vectores, es decir, principalmente protección, ¿no? Uso de ropa adecuada, si voy a la zona de selvas, zonas tropicales, proteger la piel para evitar las picaduras de los zancudos, ¿no? Usar telas mosquiteras, sobre todo en las noches, que sean de poros pequeños. Ahora, las telas mosquiteras tienen que estar impregnadas con insecticidas residuales. Eso es lo que funciona, porque si no, a un inicio, cuando se empezaron las campañas de prevención, se repartían, por ejemplo, las telas mosquiteras. ¿Quiénes usaban las telas mosquiteras? Los niños, ¿no es cierto? Los niños. Y los adultos, los que trabajaban, no. Entonces, ellos eran los que enfermaban. Ellos se enfermaban y los niños no. Entonces, ¿qué pasaba? Era que si el mosquito va, no entra al niño, pues entonces va al que no tiene, al que no tiene. En cambio, usar una tela mosquitera con insecticida de acción prolongada, el mosquito va y se muere. O sea, no va a picar a nadie más. Entonces, el efecto es ese, usar telas mosquiteras, pero con insecticidas. Los repelentes, la verdad que yo no los recomiendo. Los repelentes funcionan media hora, pero después de media hora no sirven para nada. O sea, igual el mosquito lo va a picar. Tendrías que estar echándose repelente a cada rato. Y los insecticidas ya son residuales, ¿no? Ahora, vacuna para malaria se ha intentado, como es una enfermedad tan antigua, siempre se trató de hacer una vacuna. Y la malaria causa una alta mortalidad en la zona de África, por ejemplo, ¿no? Malaria, tuberculosis, SIDA, son las 3 enfermedades más mortales en la zona de África. Entonces, se ha tratado de hacer vacunas, pero han fracasado. La gran mayoría ha fracasado, ¿no? Hay una última Mosquirix aprobada en el año 2022 que la eficacia no es tan buena, ¿no? Pero ahí se está trabajando. Ahí se está trabajando. Aquí les pongo unas fotos, como les digo, de las comunidades nativas achuares. Allí están, Empresaría del Marañón. Así son las casas, miren, abiertas, donde el mosquito entra con facilidad. Vean ustedes las casas que están así en tipo palafitos porque hay épocas del año que se inunda, ¿no? Hay crecidas del río, se inunda y ellos se transportan en tequeteque, que le llaman, de una casita a otra. Bueno, acá esto es una foto del hospital de niño con mosquiteros. No es para protegerse de la malaria, esta es una foto para el tema de manejo de dengue, que le he puesto ahí. Bien, chicos, muchas gracias. Creo que tenemos unos minutos para algunas preguntas que ustedes crean conveniente. ¿Preguntas? Doctor, Sí, doctor, sí, te escucho, después sigue. posterior a la picadura, ¿en ¿Cómo? cuánto tiempo se ven los síntomas? Ya, entre la picadura y el inicio de los síntomas, ese periodo se llama periodo de incubación. Periodo de incubación. Puede tardar entre 7 y 14 días, algunas veces 20, algunas veces 5. Ese es el promedio. Yo diría que en promedio son 2 semanas entre que te ha picado el mosquito y inician los síntomas. Gracias, doctor. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? Voy a poner la asistencia para que puedan registrar su asistencia, por favor. No se vayan todavía. Pueden ir pensando preguntas, pero quiero poner la asistencia. Oye, no sé qué hacer, ¿cómo regreso? Eh, estoy compartiendo pantalla, por eso ya dejo de compartir. Voy a poner en el chat, registrar asistencia. Ya, chicos, por favor, Doctor, registren su asistencia. Sí, Saraí. en cuanto a la aparición, por ejemplo, de la fiebre, era primero escalofríos, calor y sudoración, ¿no? Correcto, así es. Así es. O sea, primero el paciente está tiritando, luego está caliente, ¿no? Rojo, caliente, y luego suda. Ese es el ataque palúdico característico. Ahora, ¿todos hacen exactamente lo mismo? No, ¿ah? En medicina no hay nada absoluto. O sea, eso es lo característico, lo general, pero puede ser que un paciente tenga malaria y no le dio escalofríos. Tuvo fiebre de frente, como solemos ver. Nosotros generalmente asociamos los escalofríos a la circulación, a las bacteriemias, ¿no? Está la bacteria circulante, genera escalofríos, fiebre. Igual con el parásito, en este caso la malaria. Pero no es que, digamos, si es que no tiene escalofríos, no es malaria. No, para nada. No. Quiero decirle simplemente que en la malaria, los ataques palúdicos o las crisis febriles se presentan cada 3 días en el vivas, cada 4 días en el malaria, y característicamente se presenta con tiritonas, ¿no? Con escalofríos, con calor o fiebre y sudoración, que es la forma como nosotros eliminamos calor. ¿Correcto? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que deben entrar también a su segunda hora de clase. Doctor, disculpe, en cuanto a los tipos de, de Plasmodium con la Blue, ¿quiénes eran ternados o Y, cuaternados? a ver, no te escuché de quiénes. O sea, producían tres picos febriles, creo, y tetradas y cuaternadas, Ah, ¿no? ya. Ajá. No, generalmente la terciana, que es cada 3 días, es característica del Vivax, ¿ya? Y la cuartana es característica del malaria. El falciparum, el malaria, por ejemplo, perdón, el falciparum y el ovale generalmente pueden dar como tercianas, pero la cuartana la da la malaria. Genial, doctor, muchas gracias. Ujú. Ok, bien, no olviden registrar su asistencia, ahí está. Y les agradezco por su participación. Nos vamos a cerrar la clase. Gracias. Gracias.